Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que hoy tocaremos un tema que ya tocamos en cierto punto del episodio pasado, pero creo que puede ser necesario enfatizar, recordar, repetir algunas cosas para que, bueno, como se habrán quizá dado cuenta, estos episodios tienen un mismo objetivo, por así decirlo, en general. Vemos diferentes partes, diferentes puntos de vista, diferentes comprensiones. Quizá alcanzamos diferentes grados de comprensión conforme al tiempo y el estudio y la práctica y todo. Pero bueno, el día de hoy tocaremos esto de el resorte secreto de la acción. Y podemos pensar, el resorte secreto de la acción. Vamos a hablar de algo divino dentro de nosotros, de que nuestra conciencia, nuestra alma nos impulsa a hacer las cosas que hacemos, ¿no? De que tenemos la ayuda ahí adentro. Y pues bueno, quizá eso sería el caso en una situación diferente, pero tenemos que recordar que la gran mayoría, gran mayoría de nosotros, de nuestra civilización, de nuestra humanidad, en este momento, no tiene presentes esos aspectos, no tiene la conciencia despierta como se conoce, no puede expresar su parte divina, si lo queremos ver así, porque no se ha encargado de desarrollarla, porque el sistema en general no te enseña a desarrollarla, porque la situación allá afuera parece que te impulsa a todo menos eso. Y entonces el resorte secreto de la acción no puede ser, en la actualidad, la conciencia, el alma, la esencia. El resorte secreto de la acción resulta siendo específicamente la envidia. ¿Y por qué la envidia? Es un tema que vamos a ir reflexionando el día de hoy un poco. Y evidentemente puede haber excepciones en algunos casos, momentos que somos un poco conscientes y logramos actuar acorde a ello, pero en general el pensamiento actual es de comparación. El pensamiento actual de las cosas, de lo que es el éxito, de lo que es mejor para mí, de muchas de las decisiones que tomamos, evidentemente es la comparación. Porque la mente es dual. La mente dice blanco o negro, arriba o abajo, bueno o malo, bien o mal, ¿no? Eh, luz u oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos comparándonos con las demás personas, comparando a la otra persona con otra persona, para ver quién me conviene más, para ver qué es, qué tiene alguien que otro no tiene, ¿no? Por ejemplo. O en cuanto a otros, ¿no? ¿Qué tiene el vecino que no tenga yo? ¿Qué tengo yo que no tiene el vecino? Y basamos eso como en nuestros estándares, ¿no? Dependiendo de a qué aspiremos, dependiendo del contexto que nos movamos, etcétera, etcétera. Eh, pero resulta que es un cuento de nunca acabar eso. Porque eh, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con alguien, ¿no? Con, no sé, un compañero del trabajo, o un vecino, un amigo, lo que sea, un familiar incluso. Podemos decir, a ver, él tiene un carro más nuevo que el mío, ¿no? Entonces yo quiero comprarme un carro más nuevo que el suyo y creo que eso me hará feliz. Y quizá puede pasar esto en un nivel subconsciente, ¿no? Quizá puede ser uno de los factores por los que decidamos comprarnos un carro del año. Porque así puedo tener algo que es nuevo y que otro quizá no tiene, ¿no? Y refleja estatus social, refleja bla, bla, bla. Entonces lo adquiero un carro del año. Pero después me doy cuenta que el otro vecino, que el otro amigo, que el otro compañero, que mi otro primo tiene un carro del año y aparte más caro, más prestigioso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos?
Quizás si se puede, ¿no? Conseguimos el carro del año más nuevo y más prestigioso. Y no hay uno más costoso, no hay otra opción. Entonces ya no podemos ahí ser peores que nadie, entre comillas, ¿no? Pero llegamos a eso y después empiezan otras comparaciones. Después, ok, sí, yo tengo eso, pero es que eh, ese mismo vecino, ese mismo vecino parece que es más, no sé, trabaja menos horas que yo y gana casi igual. Entonces, hay otra comparación y es quizás un poquito más difícil. Bueno, estos ejemplos quizás son difíciles, ¿no? De poder complacer regularmente, pero creo que queda claro el ejemplo, ¿no? La ilustración. Y es el resorte secreto de la acción, porque en eso tiene mucho que ver el consumismo que vivimos actualmente, ¿no? Incluso podríamos reflexionar en que se basa en ello, incluyendo cosas, ¿no? Como pensar que vamos a conseguir con algo un estado interno, que en vez de ir adentro tenemos que ir afuera a conseguir cosas para llenar un vacío que sentimos, del cual a veces no somos conscientes y pensamos que son deseos, ¿no? Y lo son deseos, son cosas que queremos, caprichos, como queramos verlo, pero de fondo tienen esta necesidad, como hemos hablado, de expandirnos, pero expandirnos adentro. Y por eso es tan complicado, por eso llegamos a este punto, porque no encontramos la respuesta de nuestra vida, no encontramos el sentido, porque nos enseñan que vamos a, si es que alcanzamos la felicidad, va a ser mediante ser personas exitosas totalmente en un sentido de reconocimiento social, de un estatus elevado. Y evidentemente, ¿no? En este mundo, si no se tiene una buena cantidad de plata, de dinero, no es posible vivir lujos, ¿no? Quizá podemos pensar en ganar un sueldo un poco más humilde para que te alcance para lo que necesitas, una que otra cosita que puedas darte, no lujos, pero bueno, te sirve, pero aún así necesitas el dinero, aún así requieres de este tipo de cambio, de este sistema, de esta invención. Entonces, tampoco es llegar al punto de no, yo no voy a tener dinero nunca porque no quiero ser no sé qué, y voy a ser muy humilde y con lo que tengo y solamente, no sé, caridad, no sé. Hay que balancear, ¿no? Tenemos que, sí, tenemos que generar en este mundo, porque así se basa el mundo físico y es el mundo donde nos movemos, donde estamos aprendiendo en este momento. Y bueno, en el camino si aprendemos a controlar eso, a manejar la materia, ¿no? A poder entender, comprender cómo funciona, puede llegar a ser más fácil. Pero es complicado salir de este sistema de pensamiento. Es complicado y la envidia viene en muchas formas, nuestras comparaciones. Pueden ser celos también, no celos de pareja o celos laborales, celos, de eso es lo que estábamos hablando, ¿no? A fin de cuentas son celos. Eh, y existen en muchos niveles y nos ponemos a reflexionar un poco hacia adentro, qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, por qué hacemos ciertas cosas, vamos a darnos cuenta que mucho es por comparación, por envidia en algún nivel. Y quizá la envidia puede disimularse un poco, pero ahí está la comparación. Yo quiero ser exitoso como tal persona. No es que le tenga envidia. No le tengo envidia porque a mí me gusta y agradezco que sea exitoso. Pero yo también quiero serlo, ¿no? En algún nivel eso también es envidia, ¿no? Quizá podemos hablar de una envidia menos dañina, por así decirlo, que aquella que le desea el mal al otro para que tú puedas subir, ¿no? Y ese es otro punto que actualmente muchas personas consideran el éxito como llegar a lo más alto y eso no importa si implica tirar a demás personas, no importa si requiere acciones sucias, podemos llamar, acciones que no van
ni en favor ni siquiera de la moral, ni de la ética, ni de la conciencia, ¿no? Y bueno, dicen, es que hay que ganarle, hay que llegar a lo alto. Acá en México decimos, quien no tranza no avanza, ¿no? Quien no engaña, quien no es corrupto, quien no se aprovecha de las situaciones de los demás, no puede avanzar. Y eso está muy metido en nuestra mente, en nuestra psique. Pasa en los negocios eso. Pasa también en, no sé, en parejas, ¿no? En relaciones de parejas. Muchas veces la comparación de este con el otro, de ella con la otra, de quién me da más, ¿no? De qué me conviene. Y bueno, sí, tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que profundizar, comprender, analizar qué hay, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pero muchas veces también trata más de decisiones, de va a ser inevitable, ¿no? Que haya ciertas situaciones en las que, bueno, una relación no funcione, que no puede hacerse mucho porque tal o cual razón. Pero si despertamos conciencia, podremos darnos cuenta, y esto es algo que yo comparto de, de maestros, ¿no? Que han alcanzado estos niveles de comprensión. No es algo que yo pueda hablar de mi primera persona, pero si logramos a la conciencia, entenderíamos el amor. Bueno, no lo entenderíamos porque no sería de la mente, sería cuestión de comprenderlo, ¿no? De realmente vivir en amor. Y el vivir en amor, en pareja, implicaría que no existe comparaciones, que no existe el resaltar los errores de la otra persona, porque también una persona con más conciencia es una persona con menos errores, es proporcional, ¿no? Porque una persona con conciencia entiende, comprende en qué punto está la relación, qué se necesita, es capaz de comunicar, es capaz de poder solucionar. Y entonces esto es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Evidentemente va a haber problemas, y hablo en parejas, pero también, como decía, ¿no? En negocios y en relaciones familiares, de amistad, lo que sea. Pero hay que aprender a amar al otro, hay que aprender a, a dar, no a querer recibir solamente, sino hay que aprender a dar, y para poder recibir es un tema que puede resultar complejo, pero si das de corazón, si das con conciencia, si tú haces un sacrificio consciente, un sacro oficio, si tú das de ti un servicio, si tú con el sentir, con un objetivo de meramente ayudar al otro, de meramente ser de utilidad, del progreso general, de ver al otro no como otro, sino como que te estás ayudando también a ti mismo, ¿no? Y no en un sentido egoísta, sino de que no hay una diferenciación. Entonces, quien requiera algo que yo tengo, lo voy a dar, sin esperanza en algo más, ¿no? Sin, ¿cómo se puede decir? Sin intenciones segundas, sin algo más allá, de que te doy algo y ahora me debes algo. Y aunque no te lo diga, yo voy a estar esperando que tú me des algo. O yo voy a, algo muy común, ¿no? Que yo doy, no sé, a alguien una moneda en la calle. Y ya, y digo, ahora ya que le di, Dios, tú me tienes que devolver esto porque si no, no existes, ¿no? O cosas por el estilo. Y va más allá de eso, ¿no? Es comprender que lo que tú impregnas, el amor que logras impregnar en este dar, podemos decir que es el amor que vas a recibir, ¿no? En algún nivel podemos pensar en ello, podemos ilustrarlo así. Entonces la envidia implica esto también, ¿no? Relacionado también un poco con la codicia, podemos pensar, pero
que no quiero darte porque no, yo quiero tener más, ¿no? O porque, pues, ¿para qué dar si yo puedo guardar, ¿no? Aunque no me sirva ahorita, aunque no me sirva nunca, pero lo tengo. Ese pensamiento de que si te doy vas a tener algo más que yo y puede ser mejor que yo y lo vas a utilizar en mi contra, pues bueno, puede ser, porque estamos muy, muy, muy degenerados, ¿no? Hablando sinceramente, hablando seriamente también, no somos conscientes y si volteamos a ver el mundo, lo que está pasando, se nos pone la piel de gallina, porque es que esta parte que quizá tenemos un poquito despierta, este rayito de conciencia que tenemos ahí, nos dice, ¿qué es esto? Y es así, el momento es complicado, es, lo dice también el maestro Samael en el libro de Educación Fundamental, que hablábamos el episodio pasado, que la vida es un gimnasio psicológico en estos momentos, ¿no? Porque parece que es prueba tras prueba tras prueba tras prueba y hay que adaptarnos, más que adaptarnos hay que lograr estar conscientes, ¿no? Atención plena, que no te trague el momento, que no te trague el sistema, que no te trague el tiempo más bien, estar en el momento, que no te lleven al futuro, al pasado, tus pensamientos, que tu mente no te controle, que lo que alguien más diga no te afecte en absoluto, que un buen de cosas, un montón de cosas que debemos de trabajar y en sí, dentro de la vida de cada quien, en los escenarios que vive cada quien, en los contextos que vive cada quien, eh, se presentan porque es debido a la percepción subjetiva de la persona, se presentan situaciones, momentos, rasgos que le hacen ver lo que hay que trabajar en sí mismo, en sí misma. Y por eso es un gimnasio psicológico, porque si estamos atentos, vamos a identificar aquello que es lo que tenemos que trabajar. Y teniendo esta base de que la envidia es un resorte secreto de la acción, sirve para cuestionarnos en nuestro día a día por qué hacemos lo que hacemos. Y ser sinceros, meditar en ello, en un sentido de que hacerme la pregunta y ver los pensamientos que aparecen, pero también tratar de no pensar, analizar un poco, pero dejar que las cosas vengan y estar precisamente en un estado de contemplación, de meditación, de atención plena. Y así poco a poco iremos comprendiendo también. La conciencia puede ser un concepto bastante complejo ahora, pero la conciencia, la sabiduría que puede adquirir la conciencia, a la que podemos acceder si logramos conectar con esta esencia, con la conciencia, no necesita de pensamiento. Es automática, no automática, es eh, rápida, es instantánea, quiero decir. Es simplemente aparece, llega. No requiere un proceso de pensamiento. Y esto puede ser complicado de asimilar, ¿no? Porque hay que decir, ¿cómo vamos a obtener información sin pensar? Pues bueno, esa es la conciencia y lo desconocemos porque teníamos la conciencia dormida. Tan simple. Pero esto es algo que puedes comprobar, esto es algo que puedes tú llegar en meditaciones si logras establecer un estado de profunda paz mental, si logras establecer la calma en la mente que solo se logra con la práctica diaria, con ser constantes. Si quieres hacer el trabajo de meditación, hacerlo constante, disciplinado. Y con ello, poco a poco vamos a ir pudiendo blanquear, relajar los pensamientos hasta el grado en que la conciencia pueda manifestarse y extraer la información de las cosas sin necesidad de pensar. Inténtenlo, vamos. Podemos confundirnos, seguro cometemos errores. Puede llegar momentos en los que pensemos que
por conciencia automáticamente sabemos algo, pero que sea también parte de alguna envidia, ¿no? De alguna cosilla ahí, algún defecto nuestro. Pero es cuestión de ir experimentando, ir practicando, ir estudiando también. Y bueno, pero lo más importante es comprobar, tener un pensamiento científico, no confundir con, únicamente el esquema, la filosofía, ¿no? De la ciencia actual, pero sí por eso de comprobación, comprobación interna, comprobación en la experiencia. Y para comprobar tenemos que estar atentos, tenemos que observar, tenemos que estar al día, tenemos que estar en momento, momento, lo más que podamos, viendo, observando qué es lo que pasa, posteriormente analizando, vamos a ir comprendiendo, establecer un estado meditativo en el que podamos acceder cada vez más fácil a la comprensión, a la sabiduría de la conciencia. Y eso es lo que quería hablar el día de hoy relacionado a la envidia, porque la envidia, al ser un resorte secreto de la acción, repetimos, podemos utilizarla para, o utilizar este concepto del resorte secreto de la acción para observar por qué hacemos lo que hacemos. Simplemente eso, que es algo muy, 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 muy importante. Entonces, muchas gracias por escuchar, les agradezco muchísimo, los y las quiero mucho. Estamos aquí para lo que se necesite, hay momentos complicados en la vida de todos, hay situaciones poco agradables, pero también las hay muy bellas y muy agradables y experiencias muy bonitas. Y todas estas hay que, o lo ideal podría ser observarlas, vivirlas con conciencia, experimentarlas. Y recordemos que de las situaciones malas, de las situaciones desagradables, es de las que más podemos aprender. Si nos ponemos a observar, si nos ponemos en el presente, si las observamos, si tratamos, perdón, de traer la conciencia al evento. ¿Sí? Gracias, cuídense mucho y muchos abrazos. Adiós.